tengo un anuncio. Ya, Nicolás. Ya, nosotros vamos a tocar el tema de la importancia del cuarto poder en la sociedad, y para dar un poco de contexto, en todo medio de comunicación se le denomina con el nombre de cuarto poder, como me explicó Miquel antes. Otros tipos de poderes de separación incluyen los poderes legislativos, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y otros medios de comunicación, uno de los más principales que vemos, son los medios como la radio, televisión, música, prensa. ¿Por qué el cuarto poder es importante? Porque nos hace llegar información a las personas normales, nos enteran de lo que está pasando actualmente y nos dejan saber diferentes puntos de vista sobre cosas que recién han pasado. Sí. Y digamos, cuando hablamos de la prensa como el cuarto poder, se habla normalmente de la prensa dentro de una sociedad democrática, es decir, la prensa tiene un valor consecuencialista, es un medio mediante el cual se lleva a una mejor democracia. Y hay varias formas en las que podemos notar que la prensa definitivamente es útil en este sentido. Una de ellas es que simplemente informa a los miembros de la sociedad sobre diferentes perspectivas. Entonces es la avenida principal mediante la cual nos informamos de los candidatos, de los partidos políticos y por quién decidimos votar. Ahora, también yo creo hay como eventos específicos en la prensa que pueden ayudar a que tengamos ideas más completas sobre individuos específicos, como escándalos de corrupción, crímenes, etc. Pero lo que yo quiero resaltar también es que yo creo que la prensa tiene un valor más allá de simplemente un valor utilitario, es decir, inclusive en una sociedad que no es democrática, una sociedad autoritaria o autocrática, donde frecuentemente no hay libertad de prensa, pero haya lo que haya, hay que reconocer el valor en eso. Yo creo que la prensa es algo que ayuda a informarnos como persona, y eso nos ayuda a ser personas más completas. Es decir, en el mismo sentido que la literatura o el teatro, la música, puede tener un valor intrínseco para decir, bueno, soy una persona más completa porque soy más capaz de entender mi rol dentro de la sociedad, dentro de la historia. Simplemente el tener la prensa para informarnos más sobre nuestro rol en la sociedad también es importante. Y también es importante para resolver problemas sociales que no tienen nada que ver con la política, como por ejemplo informarnos sobre, o sea, si tú eres un padre y sale un artículo sobre las altas tasas de consumo de alcohol en adolescentes, puede ayudar a que familias a nivel casi individual tomen decisiones importantes para ayudarse entre sí. Y también continuando lo que dijo Lorenzo hace un momento sobre cómo la prensa nos presentaba las diferentes opiniones de los candidatos presidenciales. Si un ejemplo sería, si en Perú hubiese libertad de prensa y el gobierno controlaría lo que sale al público, podríamos decir que el gobierno, por ejemplo, podría estar apoyando a Verónica Mendoza, ya que ésta ha trabajado con Nadine, aunque no sea la mejor opción para la presidencia del país, y podrían estar difamando a Keiko y a PPK, que son los que la prensa, con la libertad de prensa, están apoyando. Sin embargo, la manera en la que la prensa nos informa a veces puede ser, puede llegar de una manera totalmente incorrecta, pueden manipular en diferentes casos, pueden tener un punto de vista y no demostrar las opiniones de los demás. A final de todo, igual cada uno cree lo que él piensa que es correcto, pero al mismo tiempo no nos demuestra los otros puntos de vista ni las opiniones de los demás, y nos da información que no puede ser completa y nos puede llevar a hacer conclusiones erróneas que puede llevar a resultados. Sí, y en ese punto también quiero resaltar lo difícil que es salir de nuestra propia opinión en el mundo moderno, porque tenemos que reconocer una cosa, y es, no necesariamente es yo soy yo tengo mi opinión y ya. O sea, mi fundamento como persona y las opiniones que yo tengo son influenciados por muchísimas cosas, y la prensa es una de ellas, tal vez la más fundamental. Y lo que pasa es que frecuentemente hay un ciclo de autoperpetuación, que solamente leemos los periódicos que nos gustan, y ese periódico refuerza nuestras opiniones, y esas opiniones reforzadas hacen que nos guste solamente ese periódico, solamente esa perspectiva, y así el ciclo continúa. Entonces no tenemos tanto acceso a otras opiniones. Y en un mundo con el internet esto es particularmente dañino. O sea, muchísimas personas, más del 60% de los usuarios de Facebook y Twitter, por ejemplo,
usan estas redes sociales para informarse sobre temas de actualidad. ¿Cuál es el problema? Que estas mismas fuentes tienen, digamos, algoritmos o metodología que nos dan los servicios que nos gustan. Es decir, si yo likeo el New York Times en Facebook y siempre aprieto sus artículos, entonces Facebook va a hacer que siempre me salga el New York Times. Solamente me sale en Twitter los periódicos que yo sigo. Entonces, no es solamente que a lo que decido acceder, sino lo que tengo casi como disponible está basado en lo que yo opino en primer lugar. Y eso puede ser muy peligroso. Entonces, lo que yo digo que deberíamos hacer es salir un poco de los periódicos y las fuentes que nos gustan y leer e informarnos sobre temas y sobre perspectivas con las que no estamos de acuerdo, porque eso puede ayudar a, digamos, romper el ciclo de autoperpetuación que existe en la prensa hoy en día. Para agregar un poco a lo que dijo Lorenzo, en muchos países en donde la libertad de prensa no es tan abierta como en algunas democracias, muchas veces filtran las noticias que salen a la luz y entonces por eso las personas solo se informan por ciertos puntos de vista y no llegan a tener un panorama más amplio de las noticias y de lo que en realidad decide esta cosa. Justo ahorita Lorenzo está hablando de cómo podemos expandirnos a otros medios, a otros periódicos para darnos otra opinión diferente, pero en el Perú yo creo que es algo muy difícil hacer esto porque, como dijo Michele, el Grupo del Comercio tiene el 80% de la prensa escrita y en esto incluye periódicos como El Comercio y Gestión, pero también llega al otro extremo de Trome o Depor. Entonces no solo transmiten sus ideas por los periódicos que a Lorenzo le puede gustar más leer El Comercio y decide tratar de leer Trome, pero las ideas del comercio también están en el periódico Trome o en Depor y también se lo pasan a la televisión porque ellos son dueños del canal NTI y América Televisión. Entonces no importa si tratamos de cambiar qué es lo que vemos o qué es lo que leemos, sus ideas, en un ejemplo como el Perú, están llegándonos de cualquier manera, por la mayoría de las maneras. En Australia hay más de 100 periódicos, canales y fuentes en general, y todas son de la misma compañía, que es News of the World, la compañía de Rupert Murdoch, que también es dueña de Fox News en Estados Unidos. Entonces, esto es un problema muy peligroso, y es una de las razones que hay varios países que tienen leyes básicamente que obligan a diversificar la prensa. Que no puede ser que una persona sea dueño de X número de compañías de prensa. Claro, pero ahí a su punto cada uno tiene que ver, sin importar lo que se te está dando en la prensa, lo que se te está diciendo, cada uno tiene que llegar a creer que es lo mejor, ¿no? Al final, qué es lo que tú debes creer, que es verdad o mentira, o lo que tú debes creer que tú quieres hacer, ¿no? Porque te dan un punto de vista, una perspectiva de un tema y fácil no te dan las demás, pero tú tienes que agarrar lo que tienes y de ahí llegar a una conclusión tú solo. Una cosa más que quiero resaltar, que es una de las limitaciones de la prensa y el cuarto poder en la sociedad, y es la facilidad con la que a veces dependemos más de nuestros instintos irracionales que del pensamiento lógico. Hay muchas sociedades, especialmente hoy en día, donde hay bastante miedo en general. Más que nada miedo a las personas diferentes, hay bastante xenofobia. Y es muy fácil para la prensa, digamos, usar estos sentimientos para propio beneficio. Es decir, el sensacionalismo, la exageración, que venden el miedo, que venden el temor, que venden el odio, es un mecanismo muy fácil para vender periódicos, para que personas vean tus canales. Es por esto que, por ejemplo, hay reportajes muy invasivos sobre los mass shootings en los Estados Unidos. Siempre después de ellos hay cosas súper invasivas a la privacidad de las víctimas, a la privacidad de la familia, de la persona que cometió el atentado. Y es la razón, por ejemplo, por la que después de estos mass shootings las personas frecuentemente compran muchas armas para protegerse de otros mass shooters, lo que hace que hayan más. Entonces, estos son de los problemas que reconocemos en la sociedad. Es la misma razón, por ejemplo, por la que hay movimientos de derecha muy extrema en Europa, de xenofobia horrible, de partidos que quieren prohibir la inmigración del mundo árabe, que ahorita
están escapando genocidio terrible, pero al ser tan fácil inspirar el miedo, es muy fácil que la prensa use ese miedo para su propio beneficio, y es una de las cosas de las que tenemos que estar al tanto de la sociedad. Muy bien, gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? Como habías mencionado antes, Lorenzo, habías dicho que la solución para esto es que las personas deberían comprar, se deberían abstener de comprar periódicos que te gusten, que siempre sea el mismo, y comprar periódicos de diferente perspectiva, pero ¿cómo creen que sería otra solución? Porque las personas no van a parar de comprar su periódico de siempre para poder abrirse a diferentes opiniones. Creo que lo que también se refería era tipo, más a expandir lo que tú estás leyendo. No significa que dejes de comprar lo que a ti te gusta, síguelo comprando, sino también es tal vez comprar otros periódicos que tal vez no lees, que son de otros temas más importantes, más formales o más informales, para poder expandir tu mentalidad sobre un tema, ¿no? En vez de quedarte en simplemente esa objetividad que te dan. Y no es un problema fácil, porque no puedes decir como gobierno, ya, voy a hacer que a esta persona lea este periódico, a esta persona lea otro. Obviamente el gobierno no tiene ni la capacidad ni el derecho de hacer esas cosas. Yo creo que lo decía más que nada a un nivel personal, o sea, hablamos mucho de la prensa de la sociedad como algo externo a nosotros, pero entender que eso también nos afecta. Y nada, o sea, Miquele, ¿cuál es tu periódico favorito? El comercio periódico. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que leíste La República? Una semana. Ok, no probaste un poquito, pero bueno. O sea, hay que leer periódicos con los que no estamos de acuerdo, porque es la mejor forma de informarnos. Sí, Ariana. Aparte de este cuarto poder, tenemos tres poderes que son del Estado. ¿Cómo es que este medio de comunicación se volvió tan importante para volverse a considerar el cuarto poder? Bueno, lo que yo creo, ¿verdad?, es que los otros tres poderes, que son los que están, los del gobierno, todos tienen la misma idea. Lo que tiene este cuarto poder es que nos puede dar otra perspectiva a solo que no sea. Por ejemplo, en un país como Cuba, un montón de gente piensa que lo que hace los hermanos Castro ha estado bien porque solo las han dejado pensar eso, pero en cambio este cuarto poder les da otra perspectiva a esas personas y los puede hacer pensar que está mal o que está bien. Y yo creo que lo puedes pensar de esta forma, y es, las tres ramas del gobierno son un medio diferente para el fin de cambio político. Entonces, el Poder Judicial lleva al fin de, por ejemplo, que haya más respeto a la ley, o puede interpretar la Constitución de forma diferente, depende del país. La rama judicial es un medio para llegar al fin de mejores relaciones con otros países, de decisiones ejecutivas. El legislativo el medio legislativo es el medio que usamos para pasar leyes. El cuarto poder de la prensa es el que usamos para informar a la sociedad, para que hayan incentivos para que las otras tres ramas funcionen, pero también para que hayan incentivos para que las personas mejoren su propia vida a nivel personal y estén más informados sobre las decisiones que deberían o no deberían tomar dentro de la sociedad. Nicole. ¿Ustedes hasta qué punto creen que es correcto que el cuarto poder manipule la información en hacernos creer de una determinada manera? No, a mí me parece que en realidad puede influenciar un poco tu manera de pensar, pero tampoco está bien que tipo manipulen las cosas para que lo que están contando sea mentira. O sea, pueden dar una opinión del tema y hacerte creer ciertas cosas, pero cuando ya comienzan a mentir y a inventar cosas que no son la realidad, a mí me parece que eso debería parar en esta conversación. Tenemos una última pregunta. ¿A quién creen que afecta más el cuarto poder de la sociedad? ¿A los adultos o a los jóvenes? Bueno, ahora cada vez vemos que los jóvenes o los de nuestra edad cada vez toman parte, parte de todo este tipo de informarnos más sobre lo que está pasando ahorita, sobre información relevante, presente, cuando en cambio los adultos ya están más acostumbrados a todos esos temas.
Y pues yo creo que el cuarto poder tiene mucha más influencia en ya los adultos, porque aparte de ellos son los que ya pueden votar, toman decisiones, trabajan, son parte de la sociedad, de la comunidad, y ellos son los que son más afectados con las diferentes información o diferentes historias que se dan a través de la prensa. Muy bien, vamos a darles un aplauso, gracias.